Buenos días, Leonardo. Te saludo a ti y a Beata y al auditorio desde Washington. Beata Boina, buenos días. Buenos días, Leonardo, Verónica, un gusto saludarles. Hoy les pido disculpas por los inconvenientes que les pueda causar, pero voy a aprovechar, así como si tuviera mis psicólogas, todo aquello que quiso saber sobre el sistema internacional y nunca se atrevió a preguntar. No, hay muchos movimientos en estos días, Beata, y yo no sé si tengan ustedes ya claves que nos permitan entender. Yo tengo inquietud por 2 o 3 elementos que pongo sobre la mesa y van ustedes elaborando. Uno, que está pasando en África, decía yo, hay una especie de epidemia de golpes de Estado. Ahora fue Gabón, hace unos días fue Níger, antes fue Mali, y bueno, pues se pregunta uno cuál es el papel de Occidente en todo esto, si hay un papel o no, qué está pasando en África. 2, el tema de los BRICS, le he dado muchas vueltas a la composición y digo, materia nuclear, petróleo, antioccidentalismo, quieren competir con el G7, es decir, ¿cómo digamos, ordeno ese nuevo movimiento, esa ampliación de los BRICS, de la que hablábamos la semana pasada? Y luego está, pues ya viene la semana esta de alto nivel en Naciones Unidas y vuelves a tener a un Brasil que dice, yo quiero estar sentado ahí en una silla permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No sé si eso es del todo compatible con la política esta hegemónica que trae China o la India, pero como ven, ando, mi querida Beata, con muchas dudas de hacia dónde se mueve toda la estructura, el sistema internacional. Sobre África, ¿tienes alguna hipótesis de qué está pasando o estamos ante varios hechos aislados? Beata, empezamos contigo. Mira, pues muchos temas efectivamente quieres tratar hoy, Leonardo. Me da la sensación de que no nos dará tiempo para todo, pero voy a Para lo empezar que con alcance. África porque Yo te expresé mis dudas, que son muchas, pues sí hay mucha información y hay que intentar ordenarla. yo creo que sí hay que hablar sobre África, efectivamente, como primer punto de esta plática, porque es un continente en ascenso, sin ninguna duda, aunque también con muchos problemas, eso lo sabemos todo. Es un continente donde hay más misiones de paz, unas 30 que se están llevando a cabo a través de las Naciones Unidas, a través de las organizaciones regionales, como ECOWAS, como la Unión Africana. Un continente que aporta al PIB del mundo menos de 3%, o sea, queda mucho, digamos, aquí mucho margen de maniobra. Ahora bien, si hablamos en términos políticos, efectivamente es un continente donde hay menos democracia. Y esos golpes de Estado que hemos visto en los últimos 3 años, pues reflejan precisamente esa problemática que está relacionada también con esa situación de inestabilidad que vive sobre todo la región de África subsahariana, el llamado Sahel. Por eso los golpes de Estado en Mali, en Burkina Faso, en República Centroafricana. Y en este contexto también la presencia de los grupos extremistas islamistas que están como controlando una parte del territorio. A eso se suma lo que ocurrió justamente hoy, es Gabón, el caso de Gabón, aunque es un caso un poquitín distinto, donde desde hace 35 años hay una familia, la misma familia del presidente Bongo gobernando. Entonces el golpe de Estado, podríamos decir, es la manifestación de los militares de que ya se hartaron y toman esa herramienta para cambiar las dinámicas de poder en Gabón. No significa que van a regresar a democracia, obviamente. Entonces, y a todo eso hay que sumar la rivalidad internacional relacionada obviamente con lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo China desde hace tiempo. En términos ¿Pero económicos, son más dinámicas locales o tiene que ver con una disputa entre potencias, Beata? Mira, son dinámicas locales a las cuales se suma la disputa entre las potencias. Unas que se están retirando, están perdiendo el peso, como por ejemplo el caso de Francia, y por otra parte China, que necesita recursos, digamos, de diferentes tipos, y está creciendo mucho el comercio de recursos naturales africanos de países africanos con China. Y Rusia en los foros multilaterales suele tener mucha complicidad, incluso a regímenes africanos. Pero pregunto, Verónica, ¿estamos regresando a como América Latina era hace 50 años, es decir, golpes militares? Hoy en América Latina la democracia retrocede porque los ejecutivos invaden otras, en este caso la división de poderes la rompen o se meten en el sistema electoral a través de, digamos, las manipulaciones. Lo estás viendo en muchos países. África es como la película de América Latina hace 50 años, ahora que estamos recordando el caso Salvador Allende, Verónica. Sí,
parece justamente que estamos retrocediendo a eso y un actor importante que ya lo mencionaba tú y Beata es Rusia y lo ligo incluso con el tema de Prigozhin y la muerte del líder de Wagner, ¿no? De este grupo, porque la actividad creciente de este grupo que, digamos, representaba un poco los intereses de empresas vinculadas al Estado ruso y a Putin, ha sido constante en África, empezando por Sudán, ha estado respaldando justamente los golpes de Estado como el de Níger, no sabemos ahorita si tiene alguna intervención en el de Gabón, pero creo que no podemos desvincularlo justo de los intereses crecientes económicos y militares, porque ya Beata decía de la explotación de minerales, pero hay también el comercio de armas muy fuerte de Rusia con África. Entonces, creo que los intereses aquí de África de Rusia en África para tratar de ampliar, ¿no? su influencia es algo que no es menor y justo ahora está la duda de si desaparecido Prigozhin, cuál va a ser justamente el papel de Wagner. África bien decía Beata, no aporta mucho al PIB, pero en términos de población es más de 1 billón de personas y además son 57 países y es un continente que sigue creciendo. Entonces, sí me parece que digamos, juega digamos, un papel importante en este reacomodo geopolítico. Y lo señalaba Beata, la mayor parte del esfuerzo institucional multilateral está en misiones de paz ahí y se te multiplican. Lo último, queremos un polverín. ¿Cómo entiendo la reconfiguración de los BRICS? O sea, poder chino, capacidad de colgarse de, yo no sé si los chinos tengan tanto dinero o no a estas alturas, poder petrolero, porque veo muchos países que están ahí. ¿Cuál sería la columna vertebral que explica eso? ¿O simplemente un contrapeso del G7 o del G20? Beata. Mira, yo creo que no existe como tal una columna vertebral, porque los países que forman esa plataforma y a los que se va a ampliar, pues la verdad es que tienen diferentes intereses y diferentes objetivos. En el contexto de pertenecer a BRICS y, digamos, solicitar la pertenencia a esa plataforma. En ese sentido, tenemos países muy diversos, los originales de BRICS, y además, recordemos, es una plataforma que nace un poco como respuesta a lo que pues estaban especulando ahí en el banco Goldman Sachs. Entonces es una respuesta muy, muy interesante en ese contexto. Hay entre los originales pues grandes potencias, obviamente, que cada una quiere o tiene, digamos, su visión del mundo. Tenemos a China, tenemos a India, dos países incompatibles en el fondo porque tienen disputas territoriales y digamos, esa rivalidad que existe en el contexto asiático. Y eso debilita mucho, yo creo, a la plataforma de BRICS. Ahora bien, los que se suman para algunos es efectivamente la única opción, la única vía de escape frente a la marginalización que viven en el contexto internacional, como el caso de Etiopía, como el caso de, sobre todo, Irán. Para otros es pues una palanca que les servirá para presionar al occidente, como el caso de Arabia Saudita, probablemente Emiratos Árabes también. Argentina, pues una nueva fuente de quizás préstamos, porque ya sabemos lo que ha vivido Argentina con el Fondo Monetario Internacional, y quizás la participación en los BRICS pues les dará como ese oxígeno que necesitan, aunque no solucionará la verdad del fondo del problema en Argentina. Entonces, cada país tiene sus objetivos muy distintos y yo creo que eso puede en el fondo, en el futuro, pues generar ciertas dinámicas no tan deseadas para los BRICS. O sea, ciertas dinámicas de pues, grandes divergencias. Y frente a eso, hay países que no querían esa ampliación tanto como lo quiso, por ejemplo, Rusia, para la cual pues es un apoyo tener esos países adicionales, o como lo quiso igual China. O sea, India estaba como con cuestionamientos hacia la ampliación, Brasil tampoco estaba tan, digamos, en el fondo contenta con ese tema. No, pero es una plataforma, sí. No, digo, chocan un montón de ambiciones, ¿no? Es decir, China e India siguen siendo rivales en esa zona. Algunos dicen, oye, ¿y por qué Brasil aprovecha y dice que quiere un asiento permanente en Naciones Unidas? Igual que la India. A lo mejor para los chinos dicen, pues estamos ya muy a gusto aquí. Bueno, es una cosa muy complicada de gestionar el Consejo de Seguridad. Si metes más, pues no necesariamente le van a simplificar la vida a China. Pero, Verónica, ¿tú ves alguna columna vertebral en todo esto? No, yo tampoco veo que haya mucha atracción justamente en esto. Creo que el tema es
que cada país evidentemente tiene sus intereses, como decía Beata, pero también tenemos países muy conflictuados que tienen intereses encontrados entre sí.